Después de la eliminación de Carabao Cup y el derbi del norte de Londres postergado, el Tottenham visita a Leicester en busca de ponerse a tiro en la Premier League. Acá estamos en una previa más. Me toca grabar solo hoy, no ha pasado nada grave con Juan Pablo, pero no se estuvo sintiendo bien últimamente, así que lo vamos a dejar descansar, le vamos a dar un poco de reposo, así ya se repone justamente y ya llega al 100% para lo que se nos viene en estas semanas. Así que vamos a arrancar ya con la previa que tenemos el día de hoy, con lo que nos espera del partido de mañana entre Tottenham y Leicester. Miércoles 19 de enero a las 16:30 horario argentino. Como siempre en pantalla les estamos dejando los horarios en los demás países para que tengan de referencia. Se jugará en King Power Stadium en Leicester, en medio de una jornada intersemanal de Premier League donde veremos al Chelsea visitar al Brighton el día de hoy, al Manchester United visitar al Brentford el día de mañana, 30 minutos después de que comience nuestro partido justamente. Y como decíamos, era una jornada especial de partidos reprogramados, se podría decir, y justamente en estos casos de partidos reprogramados, el Tottenham le ha afectado bastante, tiene 18 partidos jugados nada más, el Leicester está en sintonía, también 18 partidos jugados, y vemos cómo los Foxys ocupan lo que se podría decir que es la última plaza de la parte alta de la tabla, el 10º puesto con 25 puntos, por detrás de Brighton y Wolves, que ocupan el 9º y el 8º, y el 7º lo ocupa el Manchester United con 32 puntos, 2 partidos postergados, uno lo recupera en esta jornada, y el Tottenham está en el 6º puesto con 1 punto más y 2 partidos menos, el Arsenal quinto con 35 puntos, 20 partidos, al igual que en Manchester United, también para ellos, 2 partidos y 2 puntos más tiene el West Ham, que queda en el 4º puesto con su clasificación a Champions, y después vemos a Chelsea, Liverpool y City en ese orden, en ese top 3 que muy difícilmente se rompa, pero obviamente no es el objetivo del Tottenham romper el top 3, pero sí entrar en el top 4, y justamente para eso tendrán que pelearse con, como vemos ahí, West Ham, Arsenal y Manchester United, en un panorama de liga que se hubiese visto muy distinto si no hubiese pasado lo que pasó este pasado domingo con la suspensión del partido entre Tottenham y Arsenal, ya que el Arsenal estaba plagado de lesiones y jugadores no disponibles por muchas cosas, pero justamente por COVID eran muy pocos, 1 o 2 se dice. Y justamente todo lo relacionado a esta suspensión, también hablamos mucho sobre la eliminación contra el Chelsea y todas las novedades de últimas horas que hay en el mercado de fichajes, lo hablamos justamente en un directo el domingo, así que si tienen tiempo después cuando termine este video para ver ese directo, se los recomendamos. Realmente quedó un muy rico debate, sobre todo esos debates que se expanden siempre a distintas cosas, terminando hablando de dirigencia y demás actitudes del club. Pero volviendo con lo que es Tottenham y Leicester, este justamente partido que se está jugando ahora fue uno de los tantos partidos postergados. Se debería haber jugado el 16 de diciembre del año pasado, y es uno de, en mi visión, los fallos más curiosos y también reprochables para la Premier League en cuanto a postergación de partidos y todo lo que estuvimos viviendo mucho últimamente, porque si analizamos cómo estaba la situación ese 16 de diciembre, el Tottenham tenía entre 12 o 15 jugadores de campo disponibles, tenía sus arqueros también disponibles, pero eran 12 o 15, dependiendo si se tomaba 3 jugadores que podían regresar o no para ese partido después de haber sufrido COVID. Con 10 casos positivos en el primer equipo, un staff infectado casi por completo y un brote aún más masivo en el sub-23. Además de todo esto, un campo de entrenamiento que 4 días antes de esa fecha había sido reabierto por el gobierno del Reino Unido tras haber sido clausurado por el brote de caso positivo. 7 días antes a ese partido se iba a jugar el partido entre Tottenham y Rennes por Conference League, pero ese partido fue postergado por acción propia, se podría decir, el Tottenham, no es que lo postergó la UEFA, y justamente el Tottenham temía de que se propague este brote de casos positivos, que se siga expandiendo, y también, lógicamente, su centro de entrenamiento había sido clausurado la noche anterior por el gobierno del Reino Unido. ¿Cómo no iban a postergar o cancelar el partido que se jugaba al día siguiente?
como decíamos antes, el centro de entrenamiento reabre el día domingo, el día de que se debería haber jugado contra el Brighton, el día 12, pero obviamente ese partido se postergó porque el Tottenham tenía muchísimos casos y no llegaba a cumplir con los requisitos de jugadores en plantilla. Y como el Tottenham dijo en su comunicado oficial, que sacó últimamente sobre el partido contra el Leicester, se habla de que se necesitaba reprogramar un partido y se presentó una petición para postergar el partido ante Leicester que no fue aprobada. Esto obviamente con el objetivo de, como dice en el comunicado, de disputar el partido contra Rennes en la fecha que se debería haber disputado el partido contra Leicester, pero justamente la Premier League no lo aceptó, pero justamente vamos a leer lo que sigue en el comunicado, que es que nuestro pedido no fue aprobado para que subsecuentemente se postergue el partido cuando el Leicester realizó la petición de postergar el partido. Para explicarlo más claro, el Tottenham pide postergar ese partido para poder meter en ese hueco en el calendario, meter su partido que debía de Conference League, que había tenido que postergar por sus propios medios porque la UEFA no lo había hecho de esa manera cuando el brote de COVID estaba en pleno esparcimiento en el plantel del Tottenham. Y justamente cuando Tottenham pide que se postergue el partido de Leicester para poder jugar contra el Rennes en esa fecha, la Premier League le dice que no, pero a las 24 horas cuando el Leicester le pide que lógicamente suspenda ese partido porque el Leicester no tenía ni centrales para jugar ese partido, la Premier League dentro de todo toma bien la decisión de postergar ese partido porque realmente no estaban ninguno de los dos planteles aptos para jugar, pero lo hace tan tarde que termina perjudicando al Tottenham y no le deja jugar ese partido ante Rennes, que obviamente terminó en la descalificación del Tottenham de la Conference League. Y ya que estamos hablando de partidos postergados, reprogramados, eliminación de Conference League y todo lo que tiene que ver con eso, vamos a revisar cómo se viene el calendario, sobre todo en febrero, porque ya lo que viene en las próximas semanas medio que ya no lo sabemos de memoria. Pero repasando, Leicester el miércoles, Chelsea el domingo, fecha FIFA para cerrar el mes, hasta ahí todo lo que ya sabemos. Arrancamos febrero contra el Brighton el sábado 5 por la cuarta ronda de FA Cup, Southampton de local el día 9, Wolves de local también el domingo 13, Manchester City el fin de semana siguiente en Etihad, se cerraría el mes contra el Leeds de visitante el día 26 y veremos si se puede reprogramar el derby para alguna de esas fechas libres. Ojalá no sea antes del City, capaz puede ser después del Leeds, ya veremos. También hay alguna que otra fecha libre en marzo, así que ya cuando se sepa estaremos avisando. Y ahora sí, volviendo con lo que es Tottenham y Leicester, pero todavía no con lo que es estricta actualidad, sino dándole un poco de condimento a todo lo que es este partido. Se podría decir que es un enfrentamiento entre Tottenham y Leicester que tiene mucha historia, muchos partidos importantes, y si vamos a uno de los partidos más importantes en cuanto a trascendencia histórica, se podría decir, o por lo menos para el Tottenham sin lugar a dudas, es el de mayo de 1961, una final de FA Cup en la que Tottenham concreta lo que fue el primer doblete de Copa y Liga en el fútbol inglés en el siglo XX, el tercero en la historia del fútbol inglés, en una tarde donde en la edición número 80 de la FA Cup el Tottenham venció por 2-0 al Leicester en la final con goles de Bobby Smith y Terry Dyson en un Wembley repleto con un estimado de 100.000 espectadores. Esa temporada se gana esta FA Cup y junto a la Liga se gana el doblete, que fue quizás la temporada más exitosa de la historia del Tottenham, histórica sin lugar a dudas, porque fue el primer doblete, como decíamos, en el siglo XX. Los otros dos dobletes habían sido antes del año 1900 y fue el primero quizás en la época más profesional quizás del fútbol. Si nos pasamos quizás del otro lado con recuerdos más negativos, no tan buenos, la temporada 15-16 es la que se destaca, es la que queda marcada entre Tottenham y Leicester. En enero el Leicester le gana por 1-0 al Tottenham en White Hart Lane en un partido que era fundamental porque estaban bastante cerca en la tabla, y el Leicester con esa victoria saca una ventaja que después terminaría siendo fundamental por la carrera por el título, con un gol de Robert Hood de cabeza, un cabezazo bastante extraño porque le llega al centro y cabecea medio parado, medio extraño, búsquenlo si no lo recuerdan, si lo pueden ver. Y después, lógicamente, el partido que queda más marcado entre Tottenham y Leicester en la historia, pero que curiosamente no es un enfrentamiento entre Tottenham y Leicester en sí, es esa jornada 36 de esa misma temporada 15-16 entre Tottenham y Chelsea, donde empatan por 2-2 en Stamford Bridge.
En ese famoso partido donde el Tottenham iba ganando 2-0 ante el tiempo, con goles de Kane y Son, y lo termina empatando el Chelsea en el minuto 83 con gol de Hazard, después de que el primer tanto haya sido de Gary Cahill para los Blues, en un partido donde el Tottenham tuvo 9 amonestados, entre ellos Kyle Walker, Jan Vertonghen, Danny Rose, Dembélé, Dyer, Eriksen, Lamela, Kane y Ryan Mason. Todo esto sumado también a una pelea en los bancos y todo lo que se imaginen para un partido que fue apodado como The Battle of the Bridge, un partido totalmente histórico que lamentablemente definiría que el Tottenham no podía pelear más por esa liga y la terminaría ganando el Leicester. Y podemos tomar los dos partidos de la última temporada también como uno positivo, uno negativo. Arrancamos cronológicamente con el que lamentablemente es el negativo. En diciembre de 2020 el Tottenham estaba peleando el primer puesto con el Liverpool en aquel momento, después de perder 2-1 en Anfield en el último minuto con un gol de cabeza de Firmino de un córner justamente en el último minuto, el Tottenham recibía a los de Brendan Rodgers en casa, en lo que era una victoria obligatoria si quería seguir en la pelea por los puestos altos. Terminó en parte gracias a un infantil penal de Serge Aurier. El Tottenham termina perdiendo 2-0 en ese partido, donde uno se dio cuenta que al Tottenham le faltaba y mucho para pelear la liga, y además ese mismo partido se vio la lesión de Giovanni Lo Celso, la cual se esperaba que fuera algo de algunas semanas, quizás un mes, y terminó siendo una recuperación que le llevó 3 meses al jugador argentino para volver a las canchas. Y por el otro lado tenemos el otro partido de esta misma temporada, pero justamente en el año siguiente, y esta vez fue la última jornada de la liga. El Tottenham arranca perdiendo en el King Power Stadium por un penal de Toby Alderweireld, si no mal recuerdo, que Vardy cambió por gol. En el minuto 41 lo empataba Harry Kane, que ya vamos a estar hablando de Harry Kane y su curiosa relación con el Leicester. Con otro penal, Vardy ponía el 2-1 hasta que tras un córner el Tottenham lo empataba en el 76 y después lo iba a dar vuelta a Gareth Bale con un doblete sobre el final en el minuto 86 y otro en el minuto 96 ya para sellarlo por completo, un 4-2 en la última jornada de liga que justamente determinaría que el Tottenham se clasificaría a la Conference League, terminaría por otra jornada consecutiva por encima del Arsenal en la tabla, dejándolo al Arsenal también sin competición europea, y Harry Kane se llevaría los premios de mayor asistente y mayor goleador de la Premier League. Justamente hablando de Harry Kane, a sus 20 años en la temporada 2012-2013 estuvo a préstamo en el Leicester, justamente lo que comentábamos antes, donde jugó 15 partidos, convirtió 2 goles en Championship, con el que es curiosamente su víctima favorita, contra quienes ha colectado 17 goles y 3 asistencias en 16 partidos, siendo con amplia diferencia el jugador de Tottenham que más goles ha marcado a Leicester en Premier League. Él tiene 15 y Huminson y Les Ferdinand, que son sus más próximos perseguidores, solo 4 goles contra los Foxes, en una diferencia abismal. Y ahora sí, yendo con lo que es un poco un tema más de actualidad, con lo que es más la previa de este partido en sí, arrancamos intentando descifrar un poco cómo viene este rival, que no juega por Premier League desde el 28 de diciembre de 2021. Su último partido fue el 8 de este mes por FA Cup, donde venció por 4-1 al Watford de Ranieri, justamente un hombre que quedó marcado en la historia grande de los Foxes. Y justamente sus 3 partidos de liga de este mes, ante Norwich, Everton y Burnley, se vieron postergados. Como decíamos, la última referencia que tenemos de este equipo es el 4-1 por FA Cup, y después viene esa victoria por 1-0 contra el Liverpool que mencionábamos el día 28 del mes pasado. En ese mismo mes perdieron 6-3 contra el Manchester City, empataron 3-3 en Anfield por octavos de Carabao Cup, perdiendo por penales, ganaron 4-0 al Newcastle, perdieron contra el Napoli en Europa League, quedando eliminados y clasificados consecuentemente a Conference League, perdieron 2-1 en Villa Park y empataron 2-2 contra el Southampton en el mes de diciembre. Un Leicester que es el séptimo equipo con más goles a favor, tiene 31, 9 son para Vardy, que es el tercer máximo goleador de Premier League, 5 son para Maddison y otros 5 para Tielemans, sus 3 máximos artilleros, pero son el quinto equipo con más expected goals en contra, obviamente después de Watford, Norwich, Leeds, Newcastle, que son
4 equipos que convierten muchísimos y pensar que el Leicester viene después de ellos. Eso habla mucho, ¿no? Obviamente, de la calidad defensiva, o quizás tantas bajas que tuvieron en defensa, que ahora las vamos a estar comentando. Y justamente antes hablábamos de Jamie Vardy, también tenemos que comentar que uno de los goleadores de esta Premier League, el goleador del Leicester en esta temporada, y un jugador que, como decimos siempre, se crece contra el Big Six, tiene 11 goles contra el Arsenal, 10 contra el Liverpool, 9 al City, 8 al Tottenham, que son las 4 víctimas preferidas del inglés. Justamente Jamie Vardy es una baja sensible para este equipo de Brendan Rodgers, ya que todavía le queda más de un mes de recuperación tras una lesión sufrida a comienzos de mes. Otras bajas que tiene el Leicester son las de Fofana, recordemos su lesión en pretemporada, Ricardo Pereira, que se espera que regrese a mediados de febrero, Ryan Bertrand con una lesión en su rodilla, Johnny Evans afuera hasta abril, Timothy Castagne en dudas tras una lesión en su muslo y Soumaré también en dudas tras ser un posible caso de COVID la semana pasada. Y después tenemos también tanto a Ndidi como Iheanacho Amartey y Papi Mendy, que están en la Copa Africana de Naciones. Muchísimas bajas para este Leicester, que con todo esto que estuvimos previendo, yo lo que hubiese visto más probable es que Brendan Rodgers saque una línea de 3, si no fuera por tener tantas bajas, como siempre explicamos, que la mayoría de rivales ahora contrarrestan la línea de 3 con Conte, justamente espejándole el esquema. Pero veo bastante improbable que eso suceda, básicamente por la falta de centrales que tiene este equipo. Solo tiene a Soyuncu y a Vestergaard, así que me parece que los de Rodgers terminarían quizás obligados a salir con un 4-2-3-1, donde veríamos a Schmeichel en el arco, al Brighton, Soyuncu y Vestergaard, como decíamos antes, con Luke Thomas por izquierda, Dewsbury Hall, el chico de la cantera, con Tielemans en el medio, Ademola Lookman por derecha, James Maddison de media punta, Harvey Barnes, otro para tener cuidado por izquierda, y Patson Daka en punta. Al no tener ni a Jamie Vardy ni a Iheanacho, Patson Daka tendría que ser el que vaya en punta, aunque, repito, yo creo que ante la mínima posibilidad Brendan Rodgers sacaría una línea de 3, como ya lo hizo 4 veces en esta Premier League, pero veremos si consigue arreglársela de alguna manera o sale con quizás su esquema más habitual, que es con esa línea de 4, 2 en el medio, 3 mediapuntas, mediocampistas ofensivos y un hombre en punta. Por el lado del Tottenham, la baja más sensible obviamente es la de Heung-min Son, que no va a estar presente como mínimo hasta que se regrese después de la fecha FIFA. Y después tenemos 2 casos menos certeros todavía, con menos información todavía, que son los de Eric Dyer y Cuti Romero. Eric Dyer con pequeños problemas musculares, según Antonio Conte, en el muslo, y Cuti Romero con su lesión del tendón de la corva, que arrastra ya desde el 16 de noviembre, desde un Argentina-Brasil que se disputó aquel día, un 0-0. Y la poca información que se tiene es de Alas del Gol, en uno de sus últimos artículos, que comentó lo siguiente: Romero debería volver pronto, está participando cada vez más en los entrenamientos y ahora Conte es quien tiene que elegir el momento justo para su regreso. En cuanto a Dyer, creo que hay un pequeño problema muscular en su muslo, pero no va a estar fuera por mucho tiempo. Me pregunto si los partidos ante el Leicester y Chelsea capaz sean demasiado temprano para su regreso. Después veremos en la conferencia de prensa qué se dice sobre si hay nuevas lesiones. Aclaro que, como generalmente ocurre, este video está siendo grabado previo a la conferencia de prensa de Antonio Conte. Veremos si se comenta algo sobre las recuperaciones de Reguilón y Bergwijn, por ejemplo. Se dice que Reguilón hubiese llegado para disputar el derbi del domingo, así que confiamos en que pueda llegar también para este partido, y veremos si Bergwijn, que estaba para ir al banco el domingo, y con toda esta situación de su posible venta al Ajax en el medio, veremos si puede estar disponible desde el arranque para este partido. Personalmente yo no lo veo probable, así que seguramente esté entre Bryan Gil, Giovanni Lo Celso y justamente quizás también Steven Bergwijn como las opciones para acompañar a Kane y Moura en ataque, justamente reemplazando a Heung-min Son. Así que ya estamos, me parece, para pasar en limpio. El Tottenham podría salir contra el Leicester en King Power Stadium con un 3-4-3, que es lo que vemos habitualmente, con Lloris en el arco. Veremos si la saga central se conforma por Davinson Sánchez, Rodon y Davis, o Tanganga, Davinson Sánchez y Davis. Como decíamos, ni Dyer ni Cuti Romero se espera que vuelvan para este partido. Sería una absoluta sorpresa
que estén desde el arranque, así que está en Conte decidir si sigue dándole titularidad a Tanganga, que últimamente no está en su momento, por lo menos, o si le quiere dar una oportunidad a Rodon, veremos qué es lo que decide. Y después tenemos a Emerson y Reguilón por las bandas, Højbjerg y Skip en el medio, Moura y Kane arriba, y para mí personalmente acompañados por Bryan Gil. Lo Celso ya tuvo su chance, Bergwijn todavía no está al 100 físicamente, y según lo que se dice, Bryan Gil hubiese estado desde el arranque para el derby el otro día, según lo que se especula, ¿no? Obviamente sin información esto, todo opinión sobre distintos periodistas, pero quizás donde más congeniaban era que quizás arrancaba Bryan Gil para este partido. A mí realmente también me parecía lo más lógico, sobre todo evaluando rendimientos, oportunidades que se le han dado. Bryan Gil ha rendido muy bien, así que ya estamos para ir cerrando. Muchísimas gracias a todos. Como les decía antes, si tienen un rato para verse el directo que hicimos el domingo, realmente quedó muy bueno, hablando sobre la eliminación contra el Chelsea, la postergación del partido ante Arsenal, explicando todo lo que se tuvo en cuenta para la postergación de ese partido, y obviamente hablando sobre las noticias del mercado y sobre directiva y todo lo que se habla en el mundo Tottenham. Así que muchísimas gracias a todos. Nos pueden seguir en nuestras redes, que son Spurs Buenos Aires, tanto en Twitter como en Instagram, y Spurs.análisis en Instagram. Hermandad de Spurs en Spotify tienen el podcast y también lo tienen en el canal. Sobre todo, lo que más nos gusta es que dejen sus comentarios acá en YouTube. ¿Qué esperan para este partido? ¿Qué les pareció esta previa? Si recuerdan algún Tottenham Leicester histórico, capaz. Así que muchísimas gracias a todos. Dejen su like, suscríbanse, sobre todo que ya estamos cerca de una nueva meta de 700 suscriptores. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.